El primer indicio no fue el fuego, ni la lava, ni siquiera la ceniza, fue el silencio. Una pausa casi imperceptible en el ritmo constante de una ciudad que nunca dejaba de moverse. Un momento extraño en el que algo no encajaba. Como si el mundo hubiera contenido la respiración durante un segundo. Pero nadie lo interpretó como una advertencia. Nadie pensó que ese silencio era el comienzo del fin. Pompeya era una ciudad viva, intensa, llena de energía. Un lugar donde cada calle contaba una historia y cada rincón estaba lleno de actividad. Los comerciantes abrían sus puestos al amanecer, el sonido de las ruedas sobre la piedra. Las conversaciones cruzándose en todas direcciones, el olor del pan, del vino, de la vida cotidiana. Todo formaba parte de una rutina que parecía imposible de romper. Las casas reflejaban la riqueza de sus habitantes, frescos en las paredes, mosaicos en el suelo, patios abiertos donde entraba la luz, fuentes que ofrecían frescura en medio del calor. Y en las termas la gente se reunía a hablar, a cerrar acuerdos, a compartir rumores. La vida en Pompeya no solo era próspera, era confiada, casi despreocupada. Sobre ese mundo aparentemente seguro se alzaba el Vesubio. Una presencia constante que nadie cuestionaba, cubierto de vegetación, silencioso, inmóvil. Parecía más una montaña que un volcán, y esa percepción fue clave, porque nadie teme aquello que cree inofensivo. Nadie se prepara para lo que piensa que nunca va a suceder. Sin embargo, bajo la superficie algo estaba cambiando. La presión se acumulaba lentamente, como una fuerza contenida durante generaciones que buscaba una salida, y aunque la tierra empezó a dar señales, la mayoría decidió ignorarlas. Pequeños temblores sacudían la ciudad. Objetos vibraban, las paredes crujían, pero la vida continuaba. Había precedentes. Años antes un terremoto había dañado la ciudad. Pero Pompeya sobrevivió, se reconstruyó, y esa experiencia generó una peligrosa sensación de control. Como si ya hubieran enfrentado lo peor y nada pudiera superarlo. Ese pensamiento silencioso fue uno de los errores más graves. En los días previos al desastre las señales se intensificaron. Los animales se comportaban de forma extraña. Algunos intentaban escapar. Los pozos cambiaban su nivel. El aire parecía diferente. Pero incluso esas señales fueron interpretadas como simples anomalías. Nada que justificara el pánico. La mañana comenzó con normalidad, como tantas otras. El sol iluminaba los tejados. La ciudad despertaba lentamente. La gente salía a la calle, hablaba, trabajaba, reía. Nadie sabía que estaba viviendo las últimas horas de su vida tal como la conocía. Entonces el Vesubio despertó. El estruendo fue brutal, un sonido que no se parecía a nada conocido, una explosión que hizo temblar la tierra y sacudió el aire. La gente miró hacia la montaña y vio como una columna gigantesca de ceniza y gas se elevaba con una fuerza aterradora, creciendo rápidamente hasta dominar el cielo. La escena era imposible de ignorar, pero durante unos instantes reinó la confusión. Algunos observaban sin comprender, otros comenzaban a sentir miedo. El cielo empezó a oscurecerse y la luz del día se transformó en una penumbra inquietante. La ceniza comenzó a caer, primero ligera, casi como polvo, pero pronto se volvió más densa, más pesada. Fragmentos de piedra volcánica golpeaban el suelo y los tejados. Cada vez con más intensidad, el sonido constante de los impactos llenaba el ambiente. El miedo se transformó en pánico. La gente empezó a correr, a gritar, a buscar una salida, pero no había una dirección clara. Algunos intentaban huir de la ciudad, otros corrían hacia sus hogares buscando refugio, sin saber que esas decisiones marcarían su destino. La lluvia de piedras se intensificó. Los tejados comenzaron a ceder bajo el peso, edificios enteros se derrumbaban, las calles se llenaban de escombros. El aire se volvía irrespirable, la ceniza entraba en los pulmones, cada respiración era un esfuerzo doloroso. La oscuridad se volvió casi total,
Apenas se distinguían las siluetas a pocos metros. El caos era absoluto, gritos que se perdían en la nada. Personas tropezando, cayendo, levantándose, intentando sobrevivir sin entender realmente qué estaba ocurriendo. En medio de ese horror surgieron momentos profundamente humanos. Una madre protegiendo a su hijo con su cuerpo. Un anciano intentando avanzar entre los escombros. Parejas abrazadas buscando consuelo. Decisiones tomadas en segundos, impulsadas por el miedo y el amor. Las horas pasaban y la situación no mejoraba. Algunos lograron escapar, pero muchos quedaron atrapados. La ciudad se estaba convirtiendo en una trampa mortal, y aún así lo peor aún no había llegado. En lo alto la columna de ceniza se volvió inestable, y cuando colapsó liberó algo mucho más letal. Una nube ardiente descendió a gran velocidad, una mezcla de gas, ceniza y fragmentos volcánicos que avanzaba como una avalancha invisible. Era el flujo piroclástico, una fuerza imparable, más rápida de lo que cualquier persona podía correr. Más caliente de lo que el cuerpo humano podía soportar. Cuando llegó a Pompeya no hubo tiempo para reaccionar. Todo terminó en segundos. El calor extremo detuvo los cuerpos en el acto. Las personas quedaron congeladas en sus últimos gestos, algunos cubriéndose el rostro, otros intentando levantarse, otros abrazando a sus seres queridos. El tiempo se detuvo en el peor momento posible. La ciudad quedó completamente sepultada. Cubierta por capas de ceniza que la aislaron del mundo, el ruido desapareció, el movimiento cesó. Pompeya quedó sumida en un silencio absoluto que duraría siglos. Con el paso del tiempo la ciudad fue olvidada. El mundo siguió adelante. Nuevas generaciones crecieron sin conocer la historia completa. Pompeya se convirtió en un eco lejano, en una historia incompleta. Hasta que siglos después comenzó a reaparecer excavaciones que revelaron una ciudad intacta, como si hubiera sido congelada en el tiempo. Casas, calles, objetos cotidianos, todo en su lugar. Pero lo más impactante fueron las huellas humanas, los espacios que dejaron los cuerpos en la ceniza endurecida. Al rellenarlos con yeso aparecieron figuras que mostraban los últimos momentos de quienes vivieron allí. Rostros marcados por el miedo, manos cubriendo la boca, cuerpos encogidos, escenas de desesperación, de protección, de amor. Pompeya no solo fue destruida, fue preservada como un testimonio eterno de lo que ocurrió.